Esto pasa cuando dejas de hablar de tu dinero con todo el mundo. Tu cuenta bancaria deja de ser tema de conversación en la mesa, en el grupo de amigos, en cada reunión familiar. Y algo cambia. Ya no sientes la presión de gastar para impresionar. Ya no comparas cada compra con la de alguien más. Tu cerebro, en silencio, decide mejor. Cada vez que mencionas cuánto ganas, cuánto pagaste o cuánto ahorraste, tu cerebro activa un mecanismo antiguo. Te empieza a comparar. No lo eliges, es automático. Apenas compartes una cifra con tu compadre, tu hermano o un colega, ya estás midiéndote contra esa persona. Tu cerebro busca a alguien que parece ir un paso adelante. El que ya cambió de camioneta, el que le fue mejor en el negocio, el que ya tiene la casa pagada. Y en ese momento, sin que lo notes, tu próxima decisión de dinero deja de ser tuya. Es una respuesta a esa comparación. Esto pasa en 3 pasos, casi siempre en el mismo orden. Primero, escuchas o compartes una cifra. Segundo, tu cerebro busca automáticamente a alguien con quien medirte, sin que lo decidas. Tercero, ajustas tu próxima decisión de dinero para no quedar atrás de esa persona, aunque nunca lo digas en voz alta. El problema no es el paso 1 ni el paso 2. Esos los controla tu cerebro solo. El problema es el paso 3. Ahí es donde terminas gastando, invirtiendo o ahorrando según lo que escuchaste, no según lo que de verdad necesitas. Por eso cambias la camioneta antes de tiempo cuando ves la nueva del cuñado. Por eso subes el presupuesto de la fiesta de tu hija cuando te enteras cuánto gastó el compadre en la de la suya. No es debilidad ni falta de carácter. Es tu cerebro funcionando exactamente como está diseñado para funcionar en grupo. Aplícalo a la camioneta del cuñado. Paso 1. La ves en la entrada de su casa. Paso 2. Tu cerebro, sin pedirte permiso, la pone al lado de tu carro actual. Paso 3. 2 semanas después estás en la agencia, calculando un enganche que no tenías planeado hace un mes. Cuando dejas de contar tus finanzas hacia afuera, esa comparación pierde con qué alimentarse. No hay cifra que igualar, no hay urgencia que copiar. La parte de tu cerebro que planea con calma, la que piensa en la jubilación y en lo que le vas a dejar a tus hijos, deja de pelear contra la parte que solo quiere no quedar atrás frente a los demás. Cada vez que evitas compartir la cifra, le quitas una oportunidad a ese circuito de activarse. No pasa una sola vez y desaparece. Pasa decisión tras decisión, hasta que comparar deja de ser tu primer reflejo. Piensa en lo que quieres dejarle a tus hijos. Si esa decisión la tomas comparando con lo que el vecino o el primo ya le dejó a los suyos, terminas planeando tu patrimonio alrededor de otra familia, no de la tuya. Lo mismo pasa fuera de la mesa familiar. Si tu compadre te cuenta que le fue bien en su negocio este año, sin darte cuenta, empiezas a evaluar el tuyo contra el de él, aunque sean negocios completamente distintos. Y esa comparación con el negocio del compadre no se queda en tu cabeza. Termina en decisiones reales. Contratas antes de tiempo, subes precios que tu clientela todavía no aguanta, o abres una segunda sucursal que tu flujo de caja no sostiene todavía. O cuando alguien en el trabajo comenta a dónde se fue de vacaciones. De repente sientes que tu plan más modesto no alcanza, no porque haya cambiado nada en tu situación, sino porque ahora tienes un número nuevo con qué compararte. Y no siempre hace falta un monto exacto. A veces basta con el tono de la conversación. Alguien pregunta si ya tienen planeado algún viaje este año, con esa sutileza que ya conoces, y tu cerebro entiende el mensaje aunque nadie haya dicho una sola cifra. Con el tiempo, esta comparación constante hace algo más profundo. Empieza a decirte quién eres, no solo cuánto tienes. Si siempre te mides contra el que le va mejor, tu propio progreso deja de sentirse como progreso, sin importar cuánto hayas avanzado realmente. Esto no es esconder dinero por vergüenza ni por desconfianza. Es dejar de darle a otros el material para que tu cerebro compita. La diferencia es enorme. Uno viene del miedo a que te vean menos. El otro
viene del control sobre tus propias decisiones. Esto tampoco significa que hablar de dinero sea siempre un error. Con tu pareja, con un asesor de confianza o cuando pides consejo puntual, compartir cifras puede ayudarte a decidir mejor. Piensa en un buen asesor financiero. Ahí compartes tus números completos, sin filtro, porque el objetivo es claro, que alguien con más información te ayude a decidir mejor, no que te compare con nadie. La diferencia está en el propósito. Compartes tu dinero para buscar apoyo o consejo concreto, eso suma. Lo compartes porque la conversación lo pidió, sin ningún objetivo real, ahí es donde tu cerebro entra en modo comparación, aunque nadie haya preguntado directamente. Las personas que manejan mejor su dinero no son las que ganan más, son las que dejaron de convertir cada plática de familia en una comparación silenciosa. Deciden desde sus propios números, no desde el número que acaban de escuchar en la mesa. Esto pasa cuando dejas de hablar de tu dinero con todo el mundo. No te vuelves desconfiado, te vuelves más claro. Dejas de cargar con el número de otro y empiezas a cargar solo con el tuyo. Nadie te va a aplaudir por callarte. Nadie te va a preguntar por qué dejaste de contar. Pero tu cuenta, con el tiempo, sí te lo va a agradecer. No se trata de dejar de hablar con tu familia. Se trata de notar el momento exacto en que una plática casual se convierte en una comparación y decidir tú, no tu cerebro en automático, si quieres entrar en ella. La próxima vez que alguien en la mesa mencione una cifra, nota qué te pasa. Si sientes el impulso de responder con la tuya, esa es la señal. Ese es el momento de elegir. Y la próxima vez que sientas ganas de presumir un logro financiero, pregúntate ¿para qué lo estás compartiendo? Si la respuesta es solo para que sepan que te va bien, ese impulso viene del mismo lugar que la comparación. Esto no cambia de la noche a la mañana. Cambia la primera vez que decides no contestar con tu número, y luego otra vez, hasta que quedarte callado se vuelve tan automático como compararlo era antes. Si esto te hizo pensar en la última vez que gastaste de más después de una conversación, dale like. Ayuda a que este canal llegue a más gente que necesita escucharlo. Cuéntame en los comentarios, ¿con quién comparas tu dinero sin darte cuenta? ¿El cuñado, un hermano, un compadre? A veces nombrar a esa persona es el primer paso para dejar de competir con ella. Comparte este video con el familiar o el amigo que siempre pregunta cuánto pagaste por todo. No para incomodarlo, para que ambos entiendan por qué lo pregunta. Y si quieres entender cómo piensa realmente tu cerebro con el dinero, suscríbete. Cada semana desarmamos un mecanismo distinto, con evidencia, sin fórmulas mágicas.